Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Copa. Hola, ¿qué tal amigos del Planeta Roma Podcast? Bienvenidos a una edición más de este show. Estamos grabando el episodio número 242, este martes 16 de abril, hora 2:53 de tarde, horario de La Habana, horario de Miami. Como siempre digo, sumamos 6 horas más y llegamos hasta el viejo continente, hora de Roma, hora de España, donde está siempre nuestro querido y atento Santi Boys, para conversar un poquito de lo sucedido este fin de semana en un difícil, por así decirlo, Udinese-Roma en el Blue Energy Stadium, que ha cambiado de nombre. Antes era el Dacia Arena, ahora es el Blue Energy Stadium de Friuli, donde tuvo tuvo escenario para el Udinese Roma de la jornada 32 de la Serie A, que estuvo marcado por un evento que difícilmente olvidaremos, porque es la primera vez que la mayoría de nosotros vive una situación de estas con nuestro equipo, con nuestra Roma. Lo sucedido con Evan Endika, pero vamos a estar hablando de Evan, por supuesto, de su condición, de su estado, de cuándo podremos volverlo a ver en el campo. Tenemos a un invitado cardiólogo especializado, amigo, que ha accedido amablemente a conversar un poco con nosotros sobre lo sucedido este fin de semana, pero también vamos a hablar del campo y vamos a hablar de lo que se viene. Ya como siempre digo, el fútbol es un tren que va muy rápido, y la próxima parada la estaremos haciendo el jueves en el Olímpico para el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League, donde estaremos jugando el pase a la siguiente fase. De esto y un poco más vamos a estar hablando en este episodio número 242. Quédense conectados a este programa con sus dispositivos o de donde quiera que estén escuchando este podcast, y a través de cualquier plataforma, pero siempre recordando dar like, compartir, comentar todas sus opiniones y impresiones de este episodio o cualquier otra cosa que quieran compartir con nosotros. Así que sin más dilación, vamos a una pausa, enseguida estamos de vuelta en Planeta Roma Podcast. Santi Boy, bienvenido de vuelta, amigo mío. ¿Cómo está usted? Hola David, todo bien. De nuevo en un programa más de carácter semanal que hacemos este Planeta Roma, con ganas de aportar un poquito de luz en este tema que nos falta y que hablabas de él en la introducción. Sí, realmente momentos de mucha tensión, de mucha aprensión, de mucho miedo, sobre todo para los involucrados en primera persona, que eran los jugadores, el equipo y todos los que estaban allí en el campo, que realmente fueron momentos duros. Yo lo recuerdo, o sea, la situación que he vivido así de espectador más cercana fue la de Eriksen en la Euro, que fue muchísimo más grave que lo que ha pasado a Evan Endika, a nuestro querido Evan, y fueron momentos de mucha aprensión, porque al final es una persona que tú estás viendo que está haciendo algo, y o sea, nunca nadie está preparada para la muerte ni para situaciones semejantes, y ver así en primera persona que alguien pueda perder la vida ante tus ojos siempre es muy duro, es durísimo, es algo que simplemente, al menos a mí, me choca mucho, y pasé con Alex la mayor parte de la tarde del domingo reportando, y fue de mucho nervio, la verdad. En primer lugar, David, creo que felicitarte en nombre de mucha gente por esto último que mencionabas, ¿no? Cuando todos los aficionados de la Roma
de habla hispana necesitábamos recibir buenas informaciones, pues ahí estaba la web y las redes sociales de Planeta Roma dándonos esa dosis de tranquilidad que necesitábamos. Así que tanto a ti como a Alex, que también has mencionado que estuvisteis haciendo ese trabajo, la tarde-noche del sábado para los que vivimos en Europa, mil gracias. Por otra parte, lo que tú mencionabas, yo afortunadamente no he vivido situaciones en un terreno de juego en directo de este calado. Las he vivido en directo en la grada y la situación es muy muy difícil con la afición en la grada, y en el terreno de juego lo he vivido con lesiones graves de rotura de huesos, y ya solo te puedo asegurar que con situaciones de este estilo, cuando hay una lesión de gravedad, el campo se queda frío congelado. La sensación de un poco incluso de qué hacemos aquí jugando aún después de lo que acaba de pasar, ya te recorre el cuerpo, ya es difícil volverte a conectar, no solo como aficionado, no me puedo imaginar como jugador en ese momento volver a conectarte en un encuentro, ¿no? Así que todo esto muy probablemente se multiplica por 10 en situaciones como la que mencionabas de Eriksen en la pasada Eurocopa, o como la que se pudo vivir con Evan Endika, que en muchísimos momentos la situación es complicada para todos, evidentemente para el propio jugador, sus compañeros, sus rivales, que también son compañeros, árbitro, club rival, que en este caso creo que es muy elogiable la actitud de ambos, tanto del cuerpo arbitral como la de la Udinese, con mucho sentido común, con mucho criterio, creo yo. Optaron por facilitárselo todo lo posible a la Roma, y también como aficionado, ¿no? Incluso me atrevo a llegar al punto de los comentaristas y narradores de televisión y de radio. Yo estaba viendo el partido en directo por la televisión española, y estos tenían poco que decir porque no tenían ningún tipo de información y todo eran conjeturas, y no sabes hasta qué momento algo que puedas decir puede ser más alarmante y alarmista que algo que mantenerte en silencio, ¿no? Con lo que es un momento muy, muy, muy complejo para todos de narrar, de vivir, y afortunadamente pues nosotros tenemos el caso de Evan Endika que no ha ido a mayores. Sí, por esto último que decía, o sea, comentar esto último que decía, la transmisión que estaba viendo, hasta ese momento se dijeron cosas que realmente me crearon mucha más tensión y aprensión. No las voy a repetir acá porque realmente no vale la pena. Por suerte rápidamente cambié y puse la radio. Saben que soy un gran fanático de escuchar la radio. Siempre me gusta escuchar la radio. Rápidamente cambié hacia las radios romanas. Sintonicé y allí estaban dando un poco más información. Estando en el lugar, no estaban los relatores de Teleradio Estéreo, que es la radio que una de las que más escucho, no estaban directamente en Udine, porque son radios locales que no viajan con el equipo, pero sí tienen un contexto más amplio, tienen reporteros. Había un reportero que sí estaba con el equipo, que era Lorenzo Pérez del diario El Tempo, y iban llegando las informaciones en tiempo real y con una veracidad mucho más importante, porque a la hora de transmitir y comunicar es muy importante tener las palabras adecuadas para los comunicadores. Y luego, súper contento del lado humano de todos en el estadio. Yo compartí un post que decía que cuando los médicos de la Roma entraron al campo para atender a Evan, y el médico pidió silencio para tomar las pulsaciones y escuchar el corazón de Evan, el Blue Energy Stadium enmudeció completamente. Un gesto muy bonito, porque a veces no se respetan ni siquiera un minuto de silencio, se pitan los himnos, y hemos visto manifestaciones sociales feas de falta de civismo, y esta fue una muy buena muestra de que de que todo no está perdido, y sobre todo cómo actuó Xofi, cómo actuó el Tucu Pereira, que como tú decías, o sea, no tenía sentido seguir jugando. Y tú comentabas algo de nuestro grupo de Patreon, que dicho sea de paso, un saludo a todos y cada uno de nuestros Patreon. Gracias por estar, gracias por acompañarnos siempre en este viaje y apoyar día a día este proyecto. Recuerden a ustedes que si no son Patreon y quieren unirse
a Patreon o ser un suscriptor de pago, que al final es lo mismo, patreon.com/Planeta Roma, y allí encontrarán nuestro espacio y las opciones de suscripción que van desde $1 hasta los $3. Y tenemos varias opciones, varias dinámicas, juegos de fantasy, scorecards, la votación por partido que hace nuestro querido Santi para elegir el MVP, siempre el debate, la comunicación y información siempre de primera mano, además de contenido extra, notas que a veces hago yo o audios extra, en fin, esto y muchísimo más. Y Santi, terminado el comercial, sinceramente, esto hay que agradecer estas muestras de humanidad que se dieron, porque tú decías en el grupo de Patreon que justamente este fin de semana en ese partido servía de marco para recordar a un jugador que era propiedad, o sea, su ficha era propiedad del Udinese, jugaba en el Livorno de la Serie B en aquel momento, que era Gianmario Morosini, que falleció también por una situación cardíaca. Y en este caso, cuando uno lee y recuerda, en aquel momento uno éramos más jóvenes, han pasado bastantes años, no le da tanta importancia, pero cuando uno va y revisa lo que pasó, el partido se reanudó. O sea, aquel partido se reanudó, el propio Morosini intentó volver al campo y los jugadores siguieron jugando. Yo creo que en aquel momento, en aquella época, no había tanta conciencia como hoy, pero yo creo que fue de muy buen tino suspender el partido, porque realmente si uno que estaba acá sintió el frío, el que estaba allí tiene que haberlo sentido mucho más, y sobre todo con los antecedentes de los últimos tiempos. Y mira, David, tenemos que cambiar el chip, ¿no? Y evolucionar en muchas cosas como sociedad, y en este, afortunadamente, vamos aprendiendo a base de golpes. El fútbol está plagado de casos de fallecimientos de futbolistas en el terreno de juego debido a un paro cardíaco, y alguien me podrá decir, hombre, Santi, no son tantos. Bueno, yo creo que nadie hace deporte como para fallecer, ¿no? Con lo cual uno ya es demasiado, viéndolo desde esa perspectiva. Muchos recordarán el caso de David Astori. David Astori no fue durante el transcurso de un encuentro, pero Creo que es el más grave de todo. Pero si os acordáis, David Astori falleció en Udine, ¿vale? Un 4 de marzo de 2018. Hace 6 años que falleció, prácticamente recién cumplidos, David Astori. Y falleció en la habitación del hotel mientras dormía, ¿no? Falleció por un paro cardíaco. Falleció con un paro cardíaco también Piermario Morosini, como bien ha recordado, en un Pescara Livorno de Serie B. Y falleció en el hospital de Pescara, el jugador toscano, hace 12 años. Y ese aniversario de su fallecimiento se cumplía el domingo, mientras Evan Endika nos hacía pasar este susto esencialmente a él mismo, pensando que posiblemente, yo desde casa se hablaba en la televisión española posible infarto, qué es lo que estaba sucediendo. A su vez, Mattia Gianni, jugador de la quinta división italiana del Castelfiorentino, ex canterano del Empoli, con 26 años, que son 2 más de los de Evan Endika, falleció porque el domingo, la misma jornada de lo que pudimos ver y lo que estamos comentando, tuvo un paro cardíaco durante el encuentro que jugaba su equipo. Se lo llevaron al hospital y el día siguiente, el lunes, falleció. Son 3 casos. Y con Evan Endika, afortunadamente, no tenemos que lamentar de engrosar esa lista. Pero son situaciones reales. Una hace 12 años, otra hace 6 años y otra de esta misma semana, de este mismo día, ¿no? Con lo cual, la evidencia está ahí y afortunadamente, como hemos avanzado, los campos están muy preparados, la asistencia fue rápida. Es cierto que en esos momentos todo pasa muy lento, los segundos, los minutos pasan muy lentos, pero creo que se acudió muy bien, la reacción del público fue correcta, la reacción del club rival fue muy correcta, igualmente la del árbitro, así que sobre todo nos tenemos que congratular
y felicitar de que no ha sucedido nada, pero luego también hay que elogiar el comportamiento de todo el mundo, ¿no? Sí, y leí unas declaraciones de Balzaretti, que también la pueden encontrar en nuestra página web, planetaroma.net, donde hablaba de que se le realizó, y todo se conoció después, que se le realizó un electrocardiograma ya en una de las salas de estar dentro del estadio, lo que fue un valor agregado Esto es una situación importante, ¿eh? No todos los estadios de fútbol están bien equipados en estas circunstancias. Hay que recordar que el Estado Friuli es uno de los poquísimos estadios, en propiedad de sus clubes, y esto redunda también en unas mejores instalaciones, porque hay mayor inversión, que luego hay un retorno, y que tengan unas instalaciones sanitarias en el propio campo, pues nos sirvió para que se pudiera suspender el partido, porque fuéramos conscientes todos de que algo estaba funcionando mal y que ellos supieran en primera persona que Van Endika estaba teniendo una dificultad respiratoria, ¿no? Ya esto iba, Santi, y que si no hubiera pasado en el Dacia, o sea, en el Blue Energy Stadium, yo pensaba, no sé, en el Bentegodi o en el Castellani, que son estadios que siempre utilizo para los casos negativos. Quizás la trama hubiera sido bastante negativa, porque los estadios en Italia sabemos cuál es la problemática, siempre lo comento, siempre lo hablo, y al final es lo que es, ¿no? La infraestructura del fútbol italiano está muy pobre, y esperemos que en el futuro, sobre todo, pueda cambiar para bien. Así que, por suerte, fue lo menos malo en esta situación, Santi. Sí, sí. Aprovechando esto, ha habido muchas dudas, muchas preguntas, nos han escrito muchas personas preguntándonos, oye, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Y hemos aprovechado para hablar con un amigo personal mío, cardiólogo, que nos arroja un poco de luz sobre la situación de Evan, sobre lo que sucedió, lo que pasó, su diagnóstico. Damos paso a tu conversación con tu amigo y cardiólogo, que seguro que nos ayuda a todos también a la tranquilidad que antes mencionaba y a entender sobre todo qué es lo que ha sucedido. Bueno, José Antonio, bienvenido y gracias. Y la primera pregunta. La Roma, en su diagnóstico que fue publicado en su web oficial, habla de un neumotórax de intensidad leve. ¿Tendría esto consecuencias futuras por el jugador? ¿Qué significa? ¿Qué nos puedes decir de este diagnóstico que ha emitido el club acerca de lo sucedido con Endika? Lo primero, enviarle un afectuoso saludo a la audiencia de Planeta Roma y agradecerle a Bedicopa la invitación al podcast de hoy. Mi nombre es José Antonio Bonilla y soy cardiólogo en el Hospital Universitario de Toledo. Bueno, creo conveniente explicarle a la audiencia qué es un neumotórax y cómo se produce, para que así puedan tener un poco más de perspectiva de qué es lo que le ocurre al jugador y qué pronóstico tiene esta lesión. Lo primero es tener en cuenta que los pulmones se encuentran contenidos en la cavidad torácica, en la caja torácica, y que estos a su vez se encuentran cubiertos por una membrana que se llama pleura. Esta membrana está compuesta por dos capas, una que se encuentra fuertemente adherida a la superficie de los pulmones y otra que se encuentra más en contacto con la caja torácica. Entre estas dos capas, en una persona normal, el espacio que hay es prácticamente inexistente, es decir, se encuentran pegadas prácticamente una con la otra. ¿En qué consiste el neumotórax? En una acumulación de aire en ese espacio prácticamente inexistente entre estas dos capas que componen la pleura. Al acumularse aire en este espacio pleural, pues lo que pasa es que se comprimen los pulmones parcial o totalmente. No, en el caso de nuestro jugador, según en la nota del club, pues dicen que es un neumotórax leve, entonces la cantidad de aire acumulado en dicho espacio probablemente sea muy poca y se pueda resolver de manera conservadora. ¿En qué consiste un tratamiento conservador? En el caso del jugador, pues que adopte un tiempo de reposo y que no haya que hacer más nada. Cuando el neumotórax suele ser de mayor gravedad, su tratamiento termina siendo colocando un tubo
en el interior de ese espacio para que drene el aire de dicha cavidad. Pero en el caso del jugador es muy probable que no haya sido necesario esto. Entonces, al ser de origen traumático, probablemente no tenga ninguna repercusión para el futuro del jugador. Es algo que una vez que se resuelva, pues los pulmones quedarán totalmente funcionales como antes de haber sucedido este evento. Se ha hablado mucho de los tiempos de baja y preocupación en este momento de la temporada y muchos aficionados se preguntan si podemos hacer algunas hipótesis sobre los tiempos de baja, qué tiempo estaría fuera, ¿cómo lo ves? Bueno, el tiempo de baja variará según el tratamiento que haya recibido el paciente, cosa que actualmente desconocemos. Pero siendo de intensidad leve, no creo que vaya a necesitar más allá de un mes de estar fuera de los campos de fútbol. Bueno, la lesión o la situación o el momento llega por, según el club en la nota, un traumatismo. Vimos ciertas situaciones durante el partido, sobre todo en el momento en que cae Evan a la grama del estadio, se ven golpes. O sea, la situación, como decía, se abre un traumatismo. ¿Y crees que fue algo por una repetición, un golpe en un momento dado, varios, o cómo crees que esto viene producido? O sea, ¿hay alguna situación de fondo o fue algo propiamente del momento de ese partido? Bueno, los neumotórax, según su mecanismo de producción, se suelen clasificar en espontáneos o traumáticos. Los espontáneos, como bien orienta la palabra, suelen ocurrir en un contexto en que el paciente se encuentra en reposo, sin estar generalmente practicando ninguna actividad física o sin haber recibido ningún golpe. Y suele ser secundario a enfermedades genéticas o alguna enfermedad pulmonar que predispone a la formación de bulas o cavidades de aire dentro del pulmón que predispone a que éstas se rompan espontáneamente. En el caso de este jugador, que se presupone que es una persona sana, sin ningún antecedente, y que durante este partido de fútbol ha recibido varios golpes, lo más probable es que el neumotórax haya sido causado por traumatismo ocasionado en el tórax por alguno de esos golpes, no por haber sufrido varios golpes consecutivos, sino probablemente por un golpe en particular. Entonces, no creo yo que tenga ninguna enfermedad que haya pasado desapercibida, sino simplemente que uno de los tantos golpes que sufrió haya sido el causante del neumotórax. Y ya habiendo descartado el asunto cardíaco, siempre es bueno preguntar, porque veníamos hablando en el programa de ello. Según varios especialistas, se alega que siguen siendo alto el nivel de empeño de los jugadores y tal, y que quizás se hacen pocos exámenes cuando se trata del corazón a la hora de exámenes de idoneidad y estas cuestiones. ¿Cuán importante es la prevención cuando se habla de asuntos cardíacos para los futbolistas o los deportistas de alto rendimiento? Bueno, por desgracia, con relativa frecuencia, escuchamos en las noticias que un jugador de fútbol o otro deportista de alto rendimiento fallece de una muerte súbita cardíaca mientras se encontraba realizando deporte. Y es por esto que es de gran importancia a todas las personas que vayan a dedicarse al deporte de alto rendimiento realizarle una serie de exámenes de screening o de cribaje previo a comenzar la realización de ejercicio de alta intensidad, con el motivo de poder detectar precozmente la presencia de estas afecciones que pueden predisponer a sufrir una muerte súbita cardíaca por estos deportistas. Y bueno, si bien aparentemente son pocos los exámenes que se realizan, realmente lo que actualmente la ciencia ha determinado que son los exámenes de screening, pues tienen una sensibilidad lo suficientemente buena
como para que garantizar la seguridad de los deportistas durante la práctica de estos deportes de alta intensidad, como puede ser el fútbol. Creo que más importante que hacer muchas pruebas es con las que se hacen actualmente, más una buena anamnesis del paciente, deportista, preguntando bien por antecedentes en la familia de muerte súbita o de síncope o por síntomas cardíacos, tanto en el paciente como en sus familiares, y luego un buen examen físico y la realización de un electrocardiograma y una prueba de esfuerzo, pues aquí se podrían detectar ya anomalías que sí pudieran justificar la realización de otros exámenes mucho más costosos y que supondrían un alto coste si se realizaran de forma general a todos los deportistas, y que además tienen por contra que si se realizan de forma generalizada pudieran dar alteraciones que probablemente no tengan un significado clínico que impida que el jugador practique el deporte, y que por ende lo limitaría en caso de encontrar estos hallazgos y obligarían a hacer una serie de investigaciones y probablemente ya generar el temor de que pudiera tener una afección cardíaca que realmente no tiene. Bueno, José, muchísimas gracias por pasarte por acá y esperemos que la próxima vez sea para hablar de una situación un poco más alegre y relacionada con el campo. Así que gracias y hasta la próxima. Santi, volviendo nosotros a esto, creo que siempre es bueno aclarar estas situaciones y arrojar un poco de luz, como tú mismo lo decías al inicio, y que todo quede un poco más, de manera más entendible para los aficionados como nosotros, que no somos médicos ni tenemos nada que ver con la medicina. Exacto. Nos da ese pozo que necesitamos para valorar la situación real, ¿no? De lo que ha sucedido y de lo que podría llegar a suceder en el futuro, y por lo tanto, ligándolo con la última pregunta que tú le hacías, esa prevención, nosotros también cómo saber actuar, ¿no? Cuanta más información, más rápida es la respuesta y óptima la misma, ¿no? Con lo cual nosotros también aprendemos de esta situación vivida por la Roma y por Evan Endika, y bueno, ojalá no tengamos que presenciar ninguna más, ni con la Roma ni con cualquier otro equipo, que no se lo deseamos absolutamente a ningún otro jugador, independientemente de la casaca que vista. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa para seguir hablando ya del campo, pero antes de ir a la pausa, Santi, hablando de prevención, me acordé de para poner una nota de humor en toda esta tensión que hemos vivido y también esta parte de inicio del programa, alguien alguienes que supieron ser muy preventivos o muy listos fueron los de la Juve cuando descartaron a Patrick Schick y lo mandaron de vuelta a la Sampdoria alegando un problema en el corazón. Todavía tengo mis dudas de qué tipo de problema del corazón es, si es que le falla a la hora de definir ante la puerta o cómo, pero bueno, lo cierto es que Patrick Schick ha quedado campeón con el Bayer Leverkusen en un momento histórico del equipo aspirinero. 120 años estuvieron esperando ese título, pasaron de Leverkusen a ser Leverkusen de verdad. Pero bueno, hecha la broma, vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta para comentar lo sucedido en el campo, ahora sí hablando un poquito de fútbol. Pausa y volvemos. Bueno, Santi, estamos de vuelta y vamos a hablar de lo sucedido en el campo. ¿Por dónde empezamos? Porque dudas... lo mismo de siempre, David, en realidad. Empezamos por lo mismo de siempre. En realidad, ¿sabes por qué? Porque empezó el partido y la sensación que yo tenía, y creo que debe ser la misma en muchísima gente, es esto ya lo hemos visto. No sé si fue tu caso, pero yo dije... Partido contra el Torino, partido contra la Fiorentina, partido contra Frosinone, partido contra incluso la Lazio. La Lazio lo podemos sacar un poco de ese cajón desastre, o lo podemos sacar del saco, porque como es el derbi, entiendes que hay una tensión superior a la habitual y te bloquea mínimamente. Pero la sensación, no sé si para ti,
también fue la de este partido, lo hemos visto, incapacidad absoluta de salir desde atrás, ritmo absolutamente lento, rotundamente lento, y yo creo que incluso los primeros compases del encuentro, David, dije, wow, noto al equipo confiante, que los resultados que ha cosechado últimamente le dan esa tranquilidad de decir, en algún momento vamos a ganar este partido, en el que sea, pero lo ganaremos. Pero rápidamente se tornó en esto que te estoy contando, ¿no? Que un poco sensación de impotencia visto desde casa. Vamos a ir directo a las problemáticas en aras de ganar tiempo y ir directamente al grano, ¿no? Cambia el esquema Daniele De Rossi y antes de hablar de que cambie el esquema, lo primero que dijo Daniele De Rossi en la previa en el postpartido de San Siro con el Milan fue exactamente esto, que no esperaba ni un centímetro menos, ni un milímetro menos de actitud, de enfoque, de ganas, vista en el derbi, visto en San Siro, sobre todo porque lo que él tenía en sus ojos era la victoria en el derbi, la victoria ante el Milan, pero también tenía lo sucedido contra el Lecce, dicho y no hecho. Y se achacan a muchas cosas. Vamos a debatirlo acá. Se cambia de esquema Daniele De Rossi para abrir el partido. Indica Huijsen y Llorente. Indica volvía porque no había estado sancionado tanto en Liga como en Copa Europea. Angelino volvió a la banda. Aguar, Paredes, Cristante, Zalewski jugando por la derecha. Baldanzi y Lukaku. Agregó además que Daniele De Rossi había dicho en la previa que este partido era una prueba para algunos. ¿Dónde está el problema? Actitud, esquema, rival, mentalidad, o simplemente, no sé. Yo creo que hay un mix de varias cosas que algunas tienen más peso que otras, pero bueno, quisiera escuchar tu opinión al respecto y que todos nos arrojaras un poco de luz. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Hablamos del planteo táctico o empezamos a hablar por otra arista? Yo empezaría por el planteo táctico porque considero que es el primordial. No te voy a decir el único, pero sí el de mayor peso. Y te lo digo porque te lo voy a ligar muy probablemente a lo que venga detrás, pero creo que ahora mismo tenemos una plantilla que está confiada con una dinámica, un juego concreto y una posición concreta. Y en el momento en el que nosotros alteramos, en el momento en el que agitamos ese árbol, los modificamos, perdemos ese ímpetu, esa inercia, mejor dicho, que hemos cosechado las últimas semanas. Lo hemos sembrado, ahora lo hemos cosechado, ahora nos está funcionando. Cada vez que hacemos un cambio de esta índole, cada vez que nos vamos con 3 defensas atrás, estos jugadores que en algún momento de la temporada nos hemos preguntado, ¿pero estos pueden jugar 2 centrales únicamente? Pues ahora mismo yo te diría que lo que no podemos hacer es jugar con 3 centrales atrás. Considero que es pegarse un tiro en el pie, como se dice coloquialmente en España, porque no estamos preparados para ello. Y no lo estamos porque le hemos mostrado el camino a estos jugadores de una forma determinada y ellos creen en esa forma y se les nota. Porque igual que lo que nos sucedió en el Artemio Franchi contra la Fiorentina, salimos con 3 defensas atrás. A la media hora teníamos que estar cambiando ya a Mancini. A la media hora de este partido contra Udinese ya habíamos recibido un gol. Que sí, que es un error individual, pero la realidad también es que la Roma estaba siendo incapaz de molestar mínimamente al cuadro del Friuli. Sin embargo, cuando vamos con 4 defensas atrás, cuando se hace un cambio en el 53, que esto es algo que tampoco consigo comprender, ¿por qué malgastamos una ventana de cambio 5 minutos después del descanso? Y es algo que no es la primera vez que sucede. En ese momento cambia absolutamente todo. Absolutamente todo. Empezamos a ocupar los espacios por dentro de una forma muchísimo mejor. La fluidez que estaba tratando de darle Baldanzi en el primer tiempo se encuentra con Dybala a partir de ese momento. Y en la Roma no es que marca un gol. Eso para mí no es lo relevante. Lo relevante es que consigue encerrar totalmente a la Udinese. Y que es que yo creo que la Roma va a ganar el partido. Y lo creo de verdad. Sí. Lo creo de verdad. Sí, yo también creo que
Yo también estoy convencido que al final iba a terminar ganando el partido. El Udinese se encontró con un gol que, más allá de que la prestación en el campo y el once inicial con su consecuente planteo táctico no está dando resultados, el gol cae por una completa tontería de Dean Huijsen, que hemos hablado muy bien de él aquí, pero cuando hay que hablar mal de un jugador también hablamos mal del jugador. Lo que más me preocupa hablando particularmente de Huijsen es que no es la primera vez y que no fue la única situación en el partido. Lo vi un poco nervioso, por ser sincero, pero el Udine se encuentra con un gol tras un error craso de Huijsen y luego no, es que este Udinese sigue siendo un poco reflejo de lo que ha sido en el pasado, en los últimos años, incluso con Scioffi por segunda vez. Es un equipo que tiene poco que proponer, muy poco que proponer. Casi todos los volantes que tiene son salvo Samardžić, pocos volantes de creación, de jugadores diferentes. O sea, un equipo que es, no sé, raro, por decirlo de alguna manera, en cuanto a esto, y propone poco. David, se retrocede. Perdona el paréntesis que te hago, pero es que no podemos venir de un derbi en el cual Diego Llorente es un jugador estructural para el equipo, para el resultado final y el devenir del encuentro, y que ahora, una semana después, sea un completo inútil, sea un jugador de Serie D. No puede ser. No puede ser. Sí. Y puedo entender que haya un mínimo de actitud, un mínimo de relajación, un mínimo de lo que tú quieras. Llorente no jugó de titular contra el Milan. Y el mismo jugador puede intuir que tampoco lo va a hacer en la vuelta. Porque puede entender que habiendo descansado Mancini y Smalling, habiendo jugado la ida y no jugando en Udine, tiene todas las papeletas de repetir esa pareja de centrales. Y él puede entenderlo perfectamente como para relajarse, si esa fuera la cuestión. Que para mí, insisto, es una cuestión táctica, porque de repente hemos pasado de tener a un buen Llorente a tener a un inútil. Huijsen, que cometa errores, es normal, porque es súper joven, y cuanto menos juega, más errores va a cometer. Eso lo tengo muy claro. Pero hay jugadores que en este esquema se están perdiendo absolutamente. Y el primero es Llorente. Entonces Daniel Alonso en su momento habló de rechazo a este esquema. Yo creo que él también intenta. Tiene a veces algunas. O sea, entiendo que hay pocas piezas, otras que yo hubiera propuesto. O sea, conmigo quizás Aguar no hubiera jugado y hubiera jugado con Boe de inicio. Pero quizás quiso preservar a Boe porque también tiene Cristante fuera y no utilizar a Aguar en contra el Milan, porque entiende que no es lo que no es contra el Milan y no se puede permitir el lujo de perder a Cristante y a Boe y tener que jugar con Aguar y además no tener un cambio para el partido contra el Milan. Entiendo que quizás preserva a Boe por ello, pero hay gente que más allá del esquema, el partido es catastrófico. Malo. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las relaciones en el campo, de esos automatismos que tú dijiste? Todo esto se hace jugando los mismos y a lo mismo. Así se consigue, trabajando una y otra vez, yendo siempre al mismo lugar y a través de los mismos, ¿no? Y esto, cuando agitas el árbol que decías antes, ¿no? Cuando cambias las piezas, cambia. Pero si ya les cambias incluso el camino, es normal que se desorienten. Estoy siendo exagerado, pero quiero que se comprenda un poco la idea. La ocupación de espacios no es la misma con un sistema y con otro. Y cuando jugábamos con Mourinho, con este sistema, con este patrón táctico, lo hacíamos 20 metros más atrás. Entonces, y sin querer tener la posesión, queriendo contragolpear, queriendo ser rápidos y verticales por los costados. Y ahora mismo jugamos a otra cosa diferente. Y este equipo no está cómodo. Entonces yo asistir a esta situación una y otra vez, hasta este momento la toleraba. Pero el domingo pasado me fue absolutamente incomprensible. No sé qué opinará la gente que nos escucha y me gustaría que nos dejaran su opinión también para leerla en el próximo programa. Pero para mí fue incomprensible. ¿Tú crees que se está pagando, Daniel, la novatada? Al final hay que lograr el objetivo y lo que interpreto
es que esté intentando de lograr el objetivo como quiera que sea, porque también hay patrones que comentamos acá y uno sí se repite. Lo habíamos hablado contigo, yo intuía que iba a salir Huijsen, como quiera que sea, en el 11 sale Huijsen y él renuncia completamente a Karsdorp. Christensen prácticamente ya no cuenta, entre lesión y que no ha jugado más. Hay gente en que confía más, en que confía menos, está tratando de que los que confían más le den una respuesta y tratar de acomodarlos en un esquema que tampoco descubra tanto el equipo. ¿Cómo lo interpretas, ¿no? O sea, tratando de meternos en la cabeza de Daniel entrenador y ver cómo quisiera proyectarlo él a la hora de buscar un resultado y a la vez ver qué quisiera buscar, ¿no? Bueno, a mí me quedan muchas dudas porque yo sí que me esperaba a Karsdorp de titular. Me lo esperaba de titular. Tampoco me esperaba la línea de 3. Y considero que se le está... de Karsdorp han sido catastróficos. Sí, pero me lo esperaba de titular porque es sí, hablando Christensen lesionado, Karsdorp sí que está hábil para jugar, disponible, y Celik ha sido el que ha jugado contra el Milan y entendíamos que iba a volver a repetir. Este era un partido para Karsdorp, y es cierto que Karsdorp justo en ese campo la ha fastidiado más de una vez, cierto, pero aún así yo creo que este era un partido para él y al que sí que está totalmente fuera de esto es Zalewski, absolutamente fuera, intrascendente a más no poder durante todo el encuentro. Yo no le encuentro explicación, insisto, no más allá de querer hacer muchas rotaciones, pero el partido fue por los derroteros que nosotros comentábamos hace una semana en el programa. Cuando hablábamos de que la Udinese iba a contragolpear, a cerrarse atrás. Lo habíamos visto contra el Inter una semana atrás. El Inter consiguió la victoria en el tiempo añadido, pero también se vio 1-0 por debajo en el marcador e insistió y la Udinese juega a esto, juega cómoda en ese sentido. Es de esos equipos que se ha hecho una roca y que ya llevan sus partidos a una tipología muy clara. Entonces, si no nos sorprende todo esto, tú puedes cerrar atrás con 3 defensores, siendo uno de ellos Paredes, o como lo estaba haciendo la Roma. Si abres el campo por el costado izquierdo con un jugador, puedes abrirlo por el lateral derecho, en este caso era el Shaarawy, podemos entender que por rotación fuera Zalewski, por la derecha metes a Karsdorp, y tú estás cerrando atrás con 3, igual que lo está haciendo en los otros partidos, con Angelino, con Huijsen y Llorente, o con Endika, con quien tú quieras, pero jugarían los mismos. Y jugarían como han venido jugando hasta ahora, y puedes cerrar igualmente de atrás si lo que pretendes es protegerte. Igualar a la Udinese en cuanto al patrón estructural de los carrileros, para mí no tiene mucho sentido, no se sostiene desde el punto de vista es que si tú esperas tener el balón vas a necesitar generar espacios y vas a necesitar mover. Igualar 1-1 no te lo permite. En algún momento tienes que romper esa baraja y crear una superioridad numérica, ¿no? Pues por ahí entiendo que no está la respuesta en igualar a la Udinese. Y no se me ocurre qué es lo que le lleva a ello. Y me hubiera encantado saberlo, la verdad. Él habló, Daniel, en mesa de prensa que tiene en su staff a dos personas que trabajaron muchos años en la Udinese, que lo conocen muy bien, que tal. A lo mejor el plan táctico iba por aquí, igualar al Udinese, un equipo que es muy físico por el medio, juntar gente en el medio, no sé. A lo mejor este era el plan. Que evidentemente no funcionó, pero lo que sería un poco preocupante en este caso es que Daniel esté yendo un poco más allá, sea un poco presuntuoso y no esté finalmente interpretando que, como él mismo dijo, el equipo le está haciendo rechazo a este esquema, quiere jugar de otra manera, pero también habría que entender que o sea, buscar un equilibrio entre el rechazo que le hace el equipo y lo que él quiere de ciertos jugadores y a quién no quiere ver en la cancha, porque evidentemente hay algunos que no desea ver en la cancha. Yo sigo pensando en Karsdorp o Christensen, porque cuando tú eliges este esquema y pones a Zalewski de carrilero por derecha, que lo ha hecho, sí, pero no es la mejor función, entiende que quiere buscar algo que Karsdorp no le puede dar. O quiere evitar algo que negativamente sí le puede dar Karsdorp. Son las lecturas que iba haciendo durante el partido y viendo lo que iba sucediendo. Y hay que entender que Daniele De Rossi
quiera experimentar, quiera buscar. Realmente ese experimento no va más allá de probar cosas, de probar lo que él considera que es lo adecuado, que igual que lo hemos aplaudido en San Siro, ahora no lo hacemos, no lo hicimos contra la Fiorentina, no lo hicimos contra el Frosinone, en algunos casos se remedió, en otros no suficientemente y hemos acabado perdiendo puntos por el camino, pero es algo normal, es algo que el técnico y su staff van a querer hacer y deben querer hacer y que lo hacen obviamente siempre con el objetivo último de ganar. Y quizás para mí está siendo demasiado cíclico, eso sí que es cierto. Quizás una vez habiendo probado ciertos movimientos de esta índole o de este tipo, pues no hace falta repetirlo, al menos no en 2 semanas. Espérate más un tiempo, trabájalo más durante los entrenamientos, que te dé tiempo a sentar ciertas ideas, pero es normal y habitual que tú cuando estás empezando en una cosa quieras probar, porque tienes que tener también ese derecho a equivocarte, por mucho que las consecuencias sean mediáticamente muy negativas, tiene derecho a equivocarse. Sí, tiene derecho a equivocarse. Es poco, o sea, los entrenadores hoy, y en este caso la Roma, que juega cada 3 días, o sea, la Roma, recordemos que la semana pasada viajó para el partido con el Milan, se quedó en San Siro, entrenaron en Moncello, no habían vuelto a Roma, o sea, entrena, juega, viaja, o sea, los tiempos son muy reducidos, muy cortos y tienes que experimentar, porque si no experimentas, ¿cuándo lo vas a hacer? Y Daniel evidentemente está buscando soluciones alternativas, esquemas, cosas que le ofrezcan herramientas para poder lograr el objetivo. De momento se va logrando de buena manera, pero bueno, aquí estamos haciendo un análisis, no estamos criticando ni matando a nadie, pero simplemente es un análisis. A mí me parece mal David, el matiz en todo esto no es que yo personalmente esté absolutamente totalmente en contra de esa línea de 3 centrales, no es el caso, sino todo lo que conlleva todo lo que conlleva en esta Roma, que hacerlo lo que nos está arrastrando es haber una falta de atrevimiento en centrales para conducir y filtrar balones, algo que en línea de 2 no se está viendo. Sí que se consigue en ese movimiento y aquí no. ¿Por qué no se consigue? Porque entre otras cosas, ante la falta de espacios, Paredes para tocar el balón como a él le gusta tocar, que todo pase por él, acaba yéndose entre los centrales, pierde su referencia dentro. La activación que hay dentro en este partido del Cristante Aguar Baldanzi es poquísima, nula. No se mueven, no generan líneas de pase. Todo de atrás no hay. Desde atrás, desde los centrales, no ven líneas. Y cuando lo hacen, porque yo hubo alguna pequeña intentona, cerró y hay muchos metros a la espalda para correr, que son peligrosos. No hay desmarques en profundidad, que esto para mí es lo más alarmante. Si tú sigues repitiendo esta idea cíclica de actuar con 3 centrales atrás, necesitarás que delante se espabilen, que se pongan las pilas. Los carrileros y los dos atacantes tienen que empezar a romper al espacio, hacer dudar a la defensa, hundir a la defensa para que se generen espacios dentro que sí que te puedan aprovechar con un pase filtrado y que te permita que tu interior, tu volante, pueda permitirse girarse, ¿no? Entonces, todo esto es lo que va detrás. Todo esto es lo que va detrás. No es línea de detrás, no, línea de detrás, no, línea de 3 me da igual. Lo que quiero es que la Roma juegue bien. Y esto no sucede. Sí. Lo cierto es que después vinieron los cambios, pasó lo que pasó, se tuvo que parar el partido, entró Dybala, entró Castro, cambió el esquema, ya antes lo había cambiado, ya se había cambiado mucho antes el esquema para esa línea de 4, mejoró después con la entrada de Dybala y Christensen, y el equipo lo intentó, buscó, cayó el gol de Lukaku que se desbloqueó, llevaba casi un mes o un mes sin anotar, al menos en Liga, con un gran centro de Brian Cristante, que no va a estar en el partido contra el Milan, desgraciadamente, y la sensación era que se podía terminar ganando el partido. O sea, era la sensación creo que generalizada. De momento no hay fecha para la reanudación, se va a reanudar a partir de los últimos minutos de ese 71,30 que fue detenido el partido. Desde ahí se va a reanudar, se va a buscar una fecha, un momento. En nuestra web pueden leer todas las informaciones diarias y sobre por dónde va el tema. De momento lo que dice la Lega es que hasta después del viernes, sabiendo si la Roma avanza o no a la siguiente fase de la Europa League,
no podrán determinar con más claridad cuándo ubicar esos 20 minutos, que es terrible. La Roma tendrá que viajar a Friuli para jugar otra vez 20 minutos. Y nada, está por ver. Santi, de algo más del partido que quieras comentar. A mí me gustó Angeliño, se criticó a Baldanzi, pero a mí la actitud de Baldanzi al menos y que lo intentó me gustó. Muchas veces lo vi aislado, sobre todo por ese desconcierto que había en el equipo, que eran islas por momentos, sobre todo en la primera parte. Ya después en la segunda sí mejora bastante y bien Daniele poniéndolo a jugar con Dybala. No me gustó nada Aouar. Ya comenté que lo de Huijsen, y Angeliño es otro que me sigue gustando siempre. Creo que tiene mucho margen de mejora. En líneas generales, ¿algo más que agregar? Bueno, coincido contigo sobre Angeliño. A mí me están gustando sus prestaciones. Creo que el partido de Lukaku es bueno. De verdad lo creo. No solo por el gol, sino porque cada vez lo veo más implicado en el juego. Lo hemos criticado y además hace muy pocos programas aquí justamente por no hacerlo. Y sí que lo vi más implicado, un poquito también a Cristante, un paso más al frente con la ausencia de otros jugadores más relevantes para el equipo, pero evidentemente cuando entró Dybala cambió todo, ¿no? Y jugadores diferenciales en ese aspecto pues son los que te permiten ganar estos partidos, que los 3 puntos en este partido son muy muy importantes, derivado de todo lo que está sucediendo con nuestros rivales más inmediatos, que son el Bolonia y el Atalanta, que en las 2 últimas jornadas han dejado puntos por el camino. Sí, lo cierto es que fue una jornada que estaba pintada para que la Roma se solidificara en esa quinta plaza. De hecho, el Atalanta nos echó una buena mano este lunes empatando ante un Hellas Verona que no me canso de aplaudir el trabajo de Baroni en el conjunto Scalieri. Ha dirigido un equipo en la primera parte de la temporada y está dirigiendo uno nuevo, completamente nuevo, en la segunda parte de la temporada, y sigue sacando resultados, luchando por la salvación. En este momento está un puntillo por arriba de la salvación, 1 sobre Frosinone y 2 sobre Sassuolo, que son los que van cerrando la lucha por el descenso, porque ya la Salernitana es un caso perdido, es carne de segunda. Pero empató Bologna, como tú decías. La Juventus sigue en su caída libre. El Milan visitó el Mapei y parecía que perdía a los grandes, luego terminó empatando. Era una jornada bonita para que la Roma sumara 3, se pusiera un punto del Bologna y también mirar un poco más de cerca a la Juventus de Allegri, que sigue siendo una calamidad. Este fin de semana el derbi de la Mora tampoco pasaron del empate, y esta vez sin goles. Santi, vamos a tirar la mirada unas horas más adelante y nos vamos hasta el partido del Olímpico. Roma-Milan, la vuelta. Ya habíamos hecho aquí un debate amplio en el postpartido y te vuelvo a preguntar, a lo mejor se te ocurre algo nuevo. ¿Repite esquema Daniele De Rossi con la movida del Shaarawy y el jab por derecha que yo bauticeo, que nosotros bautizamos acá, o qué? Porque, o sea, yo me imagino que Pioli haga algo, ¿no? Para cubrirse y cómo lo ves, ¿no? La preparación del partido. Me mandabas unos documentos ahí para leer que estaban muy buenos sobre la preparación de los partidos, pero hipotizando, ¿cómo ves o qué crees que debería ser el maestro Pioli para meterse en la eliminatoria? Lo mencionábamos y sigo opinando que como mínimo, después de haberle funcionado en el partido de ida, si no planteas exactamente lo mismo, muy cerca debes estar de esa idea de juego que nos llevó a tener a Shaarawy la derecha, Pellegrini la izquierda, por la movilidad de sus laterales, y que luego juegue pieza, que juegue sus bazas Pioli. El que tiene que mover el tablero es él, porque es él quien tiene que encontrarle una solución. Por lo tanto, creo que desde la perspectiva de la Roma debemos repetir, estar muy cerca el planteamiento del partido de ida y tener trabajada alguna variante, ¿no? Luego el partido nos deparará cuál es la situación y cómo la tenemos que afrontar, si lo podemos hacer durante el partido mejor, si lo debemos hacer en el descanso, pensando que al menos hasta ese momento mantengamos el buen resultado de la eliminatoria, ¿no?
la balanza decantada a nuestro favor. Yo creo que debe ser así, insisto. Se fundamentaba mucho en el recorrido que tiene y el peso que tiene ofensivamente Teo Hernández, y que Calabria va para adentro. Y Teo Hernández sí que jugó contra el Sassuolo, Calabria no lo hizo, jugó Florenzi jugó exactamente igual que lo está haciendo Calabria, con los mismos movimientos tácticos. El Milan contra el Sassuolo jugó de la misma manera que viene haciéndolo, a nivel táctico y a nivel de pobreza de juego y de intensidad. En realidad, para mí, de lo poco destacable y rescatable de este equipo ahora mismo está siendo Samu Chukwueze. En él y en algún momento o en algún jugador que excepcionalmente se ilumine, estará la eliminatoria en clave rosonera, creo yo, creo. Pero ojalá no sea así, ojalá volvamos a salirnos con la nuestra y podamos celebrar un pase a semifinales. Sí, yo creo que estoy un poco en tu línea, porque al final Daniel le proponga no al Charaui por derecha, Pioli sí va a estar obligado a jugar, o está obligado a jugar, o cualquier entrenador estuviera obligado a jugar con Leao y Teo Hernández de titulares, porque sería una absoluta locura dejar a cualquiera de los dos, siendo dos de tus mejores jugadores, dejarlo en el banquillo. O sea, por ahí ya tienes que ser, como tú decías, tienes que ser el rival quien proponga algo diferente para superar la movida que hace Daniel en este caso. Ya lo comentábamos antes, no va a estar Cristante, y Cristante es como este tipo, o sea, es como la música. Cuando se habla de música, a los que les gusta la música, dicen que el bajista de una agrupación, tú nunca te das cuenta que está ahí, nunca te das cuenta del bajo cuando estás escuchando música, por el día que no está, enseguida te das cuenta de que no está, de su ausencia. Es Cristante el bajista, podríamos definirlo de la Roma, evidentemente. Sí, Cristante es como los calzoncillos que le llamamos en España. No son lo más elegante de tu armario, pero son indispensables si no quieres sufrir algún daño, ¿no? Está bueno eso, me gusta. Sí, para mí Cristante es importante y lo vamos a echar en falta. Pero bueno, confiar que Bove nos dé un buen resultado. Hemos insistido, ¿no?, en su mayor virtud. Probablemente nos vayamos abocados por la eliminatoria a defendernos durante buenas fases o fases importantes del encuentro. Así que yo lo que me espero es una alineación prácticamente idéntica a la ida, salvo por esta permuta, ¿no?, de Bove por Cristante. Sí, no debería ser muy diferente. Lo cierto es que nos jugamos muchísimo al Olímpico, sobre todo anímicamente, y después de lo que pasó el fin de semana con Evan, quien ya está bien, ya está en Roma, recuperándose. Esperemos que vuelva lo más pronto posible. Y un partido que puede definir mucho, sobre todo en tabla futura, y también pensando que el próximo lunes tendremos al Bologna en el Olímpico, un Bologna que al menos empieza a flaquear en cuanto a resultados. Ya el juego, al parecer, yo pude ver un pedacito del último partido, no fue tan malo como presupuse, pero evidentemente les está costando quizás la presión de competir o muchos factores, pero lo cierto es que se están dejando por el camino, lo que a nosotros nos viene muy bien. Santi, ¿algo más que agregar? La realidad, por ahí, David, sí. Creo que... Dime. Sí, no, habla, tranquilo. No, que voy a decir que la realidad es que si nosotros hubiéramos sumado 3 puntos en Udine, el partido contra Bolonia se plantearía como fundamental para sobrepasar al cuadro de Mota en la tabla clasificatoria. La Juventus viene en caída libre, es cierto, pero esa victoria de hace 2 jornadas le hace que estar un poquito más lejos en realidad. Y si nosotros nos queremos garantizar estar entre los 5 primeros, que todo hace indicar que vaya a ser así, que den plaza para Liga de Campeones, está entre Bolonia y Atalanta. Quedan 5 partidos, si no me equivoco, de competición doméstica, y 5 o 6 partidos, ¿no? Son 6 partidos. Estamos hablando de 18 puntos y nos llevamos 7 con Lazio y Napoli en el caso de ganar contra la Udinese.
7 puntos son la mitad prácticamente de lo que queda por jugar. Difícilmente se nos podría recortar esa distancia, con lo que Atalanta y Bolonia es con lo que nos deberíamos empezar a quedar ya. Deberíamos fijarnos. Bolonia ha empatado 2 partidos seguidos, Atalanta ha perdido y ha empatado otro. Atalanta está con 51 puntos a falta de recuperar el encuentro contra la Fiorentina. Nosotros 4 puntos por encima a falta de recuperar el nuestro contra la Udinese, con lo cual creo que estamos en muy buenas condiciones, porque tanto Bolonia como Atalanta van a ser rivales nuestros. Es cierto que mejor, porque Bolonia viene al Olímpico, pero aunque vayamos nosotros a Bergamo, es un partido que podemos ganarle perfectamente al Atalanta, que si todo le va bien superará ronda en Europa League, eliminando al favorito, al máximo favorito, junto con el Leverkusen, es el Liverpool. Creo que para todos, creo que es algo obvio, y si lo elimina, estar en semifinales europeas, la Atalanta va a tener una buena distracción aquí, independientemente que nosotros lo estemos también, jugaremos con las mismas cartas, como mal vamos a jugar con las mismas cartas, con una competición europea entre medias. Así que creo que estamos en una posición muy muy buena para conseguir la tan ansiada plaza de Liga de Campeones que hace ya tantos años que no tenemos. Sí, antes de despedirnos, nos llegaba un par de preguntas, una de Rogelio Espinosa, uno de nuestros Patreons, que ya queda respondida con el tema de cuándo se jugará el partido. Un saludo a Rogelio hasta México. Y Julián, que como siempre de los más activos en nuestro grupo de Patreon, nos preguntaba, conversando todo esto que habíamos hablado de la mala cara de la Roma otra vez en un partido donde hay rotaciones y tal. Él pregunta que si el partido contra el Milan fue el pick de esta Roma, como dice Pioli, y cuál es el nivel real de este equipo. Mira, yo creo que voy a empezar yo, Santi, voy a tomarte la delantera. Yo creo que el partido contra el Milan fue un buen pick, pero creo que he visto este pick ya repetido otras veces con la Roma en otros partidos que no han terminado con el mismo resultado. Cuando hablo de resultados, hablo de victoria en el marcador. Lo vimos contra el Inter, que eso, como siempre hacía referencia por un tiempo, lo hizo al menos Daniele, esos 60 minutos iniciales o ese primer tiempo inicial contra el Inter, que fue un nivel incluso superior, yo diría. En el Olímpico lo vi también contra el Feyenoord. El nivel real de este equipo es muy difícil saberlo. Cuando tú entras temporada en curso, hay muchas cosas que pueden cambiar, muchas cosas que pueden mejorar. Pero yo creo que el nivel de este equipo es un poco más alto, ¿no? Al menos compitiendo todos los días. Habrá que ver, o sea, sabemos que el futuro está en el aire, en teoría al menos, pero yo creo que el nivel, el techo de este equipo todavía es un poco más alto y hay muchas cosas por descifrar. Coincido. Sí que pienso que el partido del Milan, lo comenté en su día, ¿no? Por envergadura del rival y el nivel de escenario, competición europea, San Siro, el Milan, considero que sí que es, bajo la batuta de Daniele De Rossi, el partido más relevante, más importante y mejor jugado por la Roma. Quizás a nivel de juego no lo pueda parecer, pero creo que a nivel de competitividad sí, rotundamente sí. Y al igual que tú, mi expectativa es que creer que el potencial de este equipo está para de aquí a final de temporada, en estos a las muy 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 malas 7 partidos que nos quedan por disputar, aún ver una versión mejor. Sin duda, esperemos que así sea. Sin más dilación, hemos llegado al final de este episodio número 242 de Planeta Roma. Sí. Dándole las gracias a todos los que nos escuchan, y si han llegado al final, por favor, den like, compartan, dejen sus comentarios, sus opiniones, comuníquense con nosotros a través de nuestras redes sociales y comenten siempre, ¿no? Y háganos saber que están ahí, que nos escuchan, que para nosotros sin duda es buenísimo saber que todos ustedes nos escuchan, más allá de los números que podamos ver en las reproducciones y descargas de los episodios en todas las plataformas de podcasting donde nos encontramos. Así que, sin más dilación, muchas gracias, Santi. Nos estaremos viendo pronto por aquí. Esperemos que sea en una muy buena nota. Sí, ojalá sea así. David, un saludo y gracias a todos. Un saludo para ti, un saludo para todos los que nos escuchen, y recuerden que siempre lo más importante es Forza Roma. Chao.